ensayo, diría yo, un libro de emergencia. La libertad de expresión en la era K. Y el autor es Birmaya, que además es cuentista, bueno, es escritor, le gusta la ficción, pero de repente se encontró con que también tiene que vivir y trabajar, y es guionista, y además es guionista del programa de la NAC. Y escribe diarios, revistas, etc. Yo creo que este libro es muy lindo, se deja leer fácil. Plantea mucho de los debates que planteamos acá, pero es un libro escrito desde el alma, lo cual a mí me gusta, pasado por la razón, pero desde el alma. No es un libro mental, no es un libro elucubrado desde la razón, desde el dato preciso, es un ensayo. Es un ensayo, es una obra que fluye en un lenguaje que se revela contra el discurso único. Es a su vez el libro de un judío cabal. Vieron que hay judíos no creyentes, hay judíos creyentes y hay judíos del alma, digo, para él es un judío desde el alma. Esto digo por el libro, es la primera vez que nos vemos cara a cara, así que yo estoy diciendo lo que leí en el libro. Y alguien que se revela desde el lugar del humanismo. Creo que en esto su lugar, su visión de la libertad de expresión, idéntica a la nuestra, y su lugar también tiene mucho que ver con esa raíz. ¿Se acuerdan cuando vimos Moisés acá? Cuando vimos la llamada a la libertad de Dios, pero a su vez que no hay libertad sin ley, y que en consecuencia la ausencia de ley termina en la falta de libertad. Y también habla de un tema que es el enmascaramiento. Es un viejo tema que ahora después Daniel también va a saber, ¿no? El enmascaramiento legal de la perversidad. Es decir, ¿en qué consiste el enmascaramiento? Yo estoy hablando de frases mías, pero creo que por eso es tu libro. ¿En qué consiste el enmascaramiento legal de la perversión? Es que en nombre de la pluralidad de expresión, lo que están buscando es la unidad del discurso y la censura. ¿Qué es lo que imposibilita? Porque como decía Confucio, no me saque el árbol de la vida. Qué fino que queda ahí, me tengo que llevar ahí atrás. Y entonces desde ahí me parece que lo tenemos que leer todos. Ese llamado a la libertad, todos queremos ser libres. Y ese llamado a la libertad desde la escritura, desde la poesía, desde el lugar. Y yo te diría que hay algo que sí me gustaría traer a debate. Yo no traje anteojos, entonces está todo marcado, pero no sé en qué lugar. Ahora mientras él hable yo voy a buscar. Donde sí me gustaría generar un debate amplio sobre un tema que yo el otro día discutí con la Daya. Porque ustedes vieron que siempre yo pongo como ejemplos los elementos que llevaron a la Alemania nazi al genocidio judío, y que siempre hablo del genocidio armenio. Entonces, que hay muchos judíos que tratan el holocausto como algo único y excepcional a ser recordado, mientras que yo creo que tiene que ser recordado todos los días, porque cualquiera puede ser Goebbels. Es decir, que el misterio del mal es tan ordinario, que el misterio de la inequidad, que el misterio de lo que llamaba Benedicto, el misterio de la iniquidad o de la injusticia, deambula por el mundo de manera ordinaria. Y que en consecuencia corresponde señalar, porque nadie se puede apropiar del misterio del mal. Y que si nos apropiamos del misterio del mal como único, lo que podemos estar construyendo es que esto suceda de nuevo como algo excepcional en la historia. Cuando la verdad es que sucede de manera ordinaria. Y hay un punto de digresión, decir, aquella reunión de gabinete de Hitler donde dice, si nadie dijo nada cuando los turcos mataron a los
los armenios, nosotros podemos matar a los judíos. ¿No? Por eso ese tema del memorial cotidiano, de señalar que hubo sí situaciones excepcionales, pero de carácter ordinario, y que un estúpido es capaz de matar. Un estúpido en el sentido de aquel que no puede tener conciencia, de que es capaz de poder interiorizar algo y entender lo que está sucediendo, ¿no? Pero algo de esto también pasó en Hiroshima y Nagasaki. Los que tiraron la bomba y mataron a miles tampoco eran conscientes, en el fondo eran burócratas, guerreros, que podían tirar una bomba atómica y que no habrían matado a un mosquito, a lo mejor, en el seno de su casa. Y que como la humanidad está viviendo momentos tan críticos, la necesidad de poder hablar, que implica este libro, y este ensayo en materia de libertad de expresión en la era kirchnerista, que él lo va a explicar mejor, y la necesidad de prevenir, sosteniéndonos en el humanismo, ¿está? Y advirtiendo en cada acto ordinario el misterio de injusticia que lo engloba, nosotros podemos llegar a evitar. Yo terminaría con ese libro que a mí me encanta tanto, que me pareció lo más sublime, y el libro, uno de los mejores escritos sobre el optimismo idiota. Yo lo llamo optimismo idiota, que es, ¿cómo era, chicos? 1939. ¿Cómo se llama la ciudad alemana? Liechtenstein. Baden-Württemberg 1939. De un autor que estuvo en los campos y que ahora vive en Israel. ¿No? Pero es maravilloso en el sentido del negacionismo. Y lo bueno es que no habla del negacionismo de los que no eran judíos. Lo bueno es que este judío habla del negacionismo de los propios judíos. Hay algunas anécdotas que son extraordinarias, que en el fondo es el miedo, ¿no? Que es cuando el registro de salud dice llaman a que los judíos se registren. Y entonces viene la señora a ese hotel donde está el director de orquesta y dice, mirá qué bueno el Führer, quiere saber nuestro origen. Y un día desaparece el rabino, etcétera, y el director de orquesta sigue, falta la comida, y dice, mirá qué bien, nos quieren llevar a Polonia porque vamos a poder cantar a nuestros hermanos polacos estas canciones que cantamos en Baden. Hasta que un día llega el tren, que lo lleva a Varsovia. Sucio, enormemente sucio. Y el director de orquesta, cuando ya los tiran adentro del tren, dice, el tren debe estar sucio porque Varsovia está cerca. Como están sucediendo tantos hechos y van a suceder, ustedes se dan cuenta, hechos en la humanidad, incontrolables para la propia humanidad que los creó, sobre todo en materia de tecnología, este es un llamado a la libertad desde la libertad, ¿no? Dice que la palabra llega a los poetas, llega a los escritores. No es que nos inventó la poesía por el hombre, sino que la poesía elige al escritor. Y en buena hora que esta rebelión contra la mentira sistematizada y contra la falta de libertad la pueda hacer una persona que evidentemente sabe que su ser es ser llamado a ser libre y no quiere la opresión desde ningún lugar, ni del Estado, ni desde el gobierno, ni desde las ideologías, lo cual yo comparto, sino de la libertad y la conciencia, y en todo caso de algunos mandamientos que son la ley estructurante de toda la humanidad. Así que con esto yo lo dejo a... En realidad, como constitucionalista estaba Lilita. No, yo estoy como ya cualquier cosa. Ya no soy nada. Ha sido la constitucionalista titular más joven de una Universidad Nacional Argentina, la Universidad del Nordeste. Decía que Lilita fue la
profesora titular de Derecho Constitucional más joven de la historia de la Universidad Pública. Sí, que era linda también. De Nordeste. Son lindas. No, ahora Mira, son despelotes. Casi todos los constitucionalistas. pensé que era Te admirábamos intelectualmente, pero no te mirábamos mucho. Pero la verdad es que es un placer poder hacer esta improvisación. A Marcelo hace poco que lo conozco, lo conocía por sus libros, pero hace poco que lo conozco personalmente. Habla más en el micrófono. Y la verdad que es una persona muy querible. Tiene la vehemencia de un niño, tiene convicciones muy seguras. Yo no coincido en muchas de las posiciones, pero no hay duda que lo que él dice es lo que realmente siente y piensa, y que es un tipo profundamente democrático, tiene una admiración particular por lo que es el sistema democrático. El libro que tuve la suerte de leer y que me lo regaló apenas calentito, con una dedicación muy cariñosa, es una especie, yo diría, de crónica de lo que ha pasado con la libertad de expresión a partir de la era Kant, porque está tapizado de acontecimientos de cómo se va desmantelando una de las libertades, yo diría la libertad madre en una democracia. Fíjense ustedes que no por casualidad, tanto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como en la primera enmienda a la Constitución estadounidense de 1787 aparece la libertad de expresión como la fuente que va a nutrir todas otras libertades y sin la cual no puede haber un sistema democrático constitucional. Entonces, es ocuparse de algo clave, no es ocuparse de un tema baladí, digamos así, sino realmente es ocuparse de lo que nos permite, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se habla de la posibilidad de comunicarse, de comunicar ideas, de comunicar pensamientos, como la clave para la sustentación de un sistema democrático, lo cual realmente nos habla de la importancia que nutre esta posibilidad. Y nosotros hemos vivido desde la era K permanentemente la negación del diferente, el que piensa de una manera distinta a la nuestra. Y curiosamente, lo que decía Lilita del disfraz legal, yo lo veo fundamentalmente en tres hitos, ese disfraz legal. El primero fue la ley de medios, que hablaron de que era para asegurar la pluralidad, para dar mayores voces. Desde el principio, ya con el proyecto, se veía la trampa. Todo un verso, el relato con mucha espuma, para el que no sabe, cuando se iba al núcleo del tema, que es el aparato institucional para resguardar un único pensamiento, aparecía la clara violación desde la ley, a pesar de lo que en el voto mayoritario la Corte dijo. Porque si uno analiza la autoridad de aplicación, las facultades de la autoridad de aplicación, la violación del Pacto de San José de Costa Rica es de libro. Y los 4 años de aplicación, a pesar de que la Corte parece que eso no vio, porque el contexto no lo tuvo en cuenta, que es fundamental en la interpretación de una ley, nos demostraron que desgraciadamente teníamos razón. Y yo sentí además esa razón, porque yo fui a hablar en las audiencias públicas esas que hicieron en el auditorio de la Cámara de Diputados, y había como una especie de grupo perturbador para todo aquel que iba a criticar la ley. Pero en ese grupo perturbador había legisladores, estaba Diana Conti, estaba Cook, estaba Silvia Vázquez, que después me la encontró hablando en contra de la ley. Le dije, pero ¿usted qué hace acá? Yo la vi como se me burlaba en la cara. No, esta gente hay que desenmascararla. Estaba de Petri y una cantidad de otros personajitos. La barra hablaba de... Pero total, no sé, que mientras uno hablaba, hacían sonar los celulares, y había otro grupito que directamente eructaban, flatulencias, todo lo que se podía. Fue tal cual una cosa. Entonces, cuando después a la salida, que todavía había medios, muchos me entrevistaron, yo dije, mire, la demostración de que lo que dije desgraciadamente es cierto es lo que pasó durante los 7-8 minutos que pude hablar. Que evidentemente un pensamiento que no iba en la línea en que ellos perseguían era una persona que debía ser humillada, burlarse, estigmatizada, que no podía hablar.
el gorila, digamos. El segundo ordenamiento es el de la justicia. Fíjate también con la democratización de la justicia para dominar. Y ahora el tercero es la irresponsabilidad del Estado, de los funcionarios públicos. Es decir, todo hecho desde una visión monárquica. Inclusive Cristina, cuando presenta la democratización de la justicia, dice que no tiene sentido en el tema de las medidas cautelares meter medidas cautelares contra actos o omisiones del Estado, porque en realidad es el interés egoísta de algunos que impiden que se impongan las políticas públicas que solo atienden el bienestar general. Y el rey nunca se equivoca. Esto nos reporta la monarquía inglesa antes de la Carta Magna, antes del siglo XIII. Y la idea, exactamente, la idea además de que el Estado soy yo, porque es la confusión entre que el que de manera meramente temporaria está ocupando una posición de poder como servidor público, y el Estado, él no es el Estado, es decir, ahí ya con Luis XIV. Entonces estamos en esa concepción acriollada y que se da claramente en estos tres órdenes, todos apuntan a lo mismo, es decir, a un Estado que no es democrático y es autoritario. Y el libro precisamente de Wittmacher, lo bueno que tiene, que desde esta libertad tan esencial, plantea claramente cómo se le ha ido limando. Además lo cuenta, como es un gran escritor, yo lo conocía como novelista, lo cuenta con la mano simple de alguien que sabe realmente escribir, no cualquiera lo puede hacer así. Y cuando Lilita hablaba sobre el tema de los distintos estadios que se van dando en una sociedad para llegar hasta un exterminio, y el tema de la relación entre el genocidio armenio y el genocidio judío, lo comparto totalmente esa idea. El primer intelectual europeo que fue a Armenia y dio cuenta de lo que había pasado allí en los años 30, como no habían pasado más de una década y media, fue André Gide, que tuvo una valentía inmensa, André Gide, y contó exactamente cómo se hizo, muy parecido a lo que se hizo con los judíos, es decir, lo que trataron de exterminar una minoría que era una minoría culta, la mayoría de los intelectuales en Turquía eran armenios, y además que manejaban gran parte de lo que era el comercio, los bancos, etc. Entonces, una combinación de lo intelectual y lo económico había que destruirlo para supuestamente terminar con el enemigo del pueblo judío. Nadie hizo nada, y después, curiosamente, en la justificación para la persecución judía, se apunta a lo mismo, o sea que es una continuidad perfecta. Está extraordinariamente bien planteado la idea de que lo que Goebbels ve lo ve bien claro. El memorial debe ser diario. Claro, diario, estoy totalmente de acuerdo. Ordinario. Sí. Pues, y en esos regímenes la libertad de expresión, por supuesto que no existía, se la destruyó de manera absoluta. Entonces creo que es un documento valiosísimo, además de alguien que ejerce el periodismo, que es un verdadero convencido de lo que son los valores democráticos y que nos ofrece un libro que lo puede leer cualquier ciudadano, cualquier habitante de una democracia. Eso creo que es lo útil. Probablemente quienes nos situamos en la órbita del derecho no podríamos escribir algo así. Lo haríamos de manera excesivamente intelectualizada o juridizada. Lo que necesita es un documento así. Así que yo felicito, agradezco que me hayan hecho pasar, que no esperaba, y lo que me encanta es la convocatoria.